buenos días. ¿Ya se han despertado? ¿Ya se han lavado la cara? ¿Han desayunado? ¿Han hecho todas las cosas importantes? Toca la más importante, meditar la palabra de Dios, tener un tiempo para el Señor. Quiero que meditemos un nuevo día, un nuevo viernes, y para ello vamos a acudir a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Yo quiero empezar hoy, espero que el Señor me ayude y dé oportunidad para hacer una pequeña serie acerca de las iglesias del libro de Apocalipsis. Las iglesias que aparecen en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que es un mensaje del Señor a las iglesias que ocupan toda la historia de la iglesia. Por eso creo que es importante meditar cada viernes en una de esas iglesias, porque hay también un mensaje para nosotros, que somos parte de las iglesias. Entonces, como les digo, vamos a aprender primero Iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. No vamos a hacer un estudio amplio de todo el mensaje que ocupa cada una de las iglesias, pero sí voy a enfocarme en un punto específico de cada una de las iglesias. En esta ocasión, la iglesia de Éfeso, la cual se caracterizaba, y todos recordamos siempre, por esa iglesia que dejó el primer amor, pues vamos a pensar en ello. En primer lugar, recordemos que era una iglesia muy importante, un lugar, Éfeso, una ciudad muy grande, comercial, donde se movía la cultura, la religión, la economía de aquella zona geográfica, y donde había una iglesia no pequeña. Esta iglesia había comenzado muy bien. Esta iglesia había crecido grandemente. Recuerden, allí había servido Pablo durante 3 años. Allí había estado Priscila, Aquila, Apolos. Allí también se quedó Timoteo. Bueno, lo dejó Pablo a Timoteo para que allí estableciese pues pastores, estableciese servidores en aquella iglesia que era tan numerosa. No sabemos el número, pero era muy numerosa. Y también sabemos por la palabra que era una iglesia que había trabajado fuertemente. Capítulo 2, por ejemplo, versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Queda claro que era una iglesia que se esforzaba, una iglesia verdadera, una iglesia que trabajaba, una iglesia sana, se podría decir. Ojalá se hablase así de todas las iglesias que hay repartidas por todo el mundo. Pero desgraciadamente ocurría algo y no leve, es decir, era algo grave. El Señor les dice: tengo contra ti, es decir, hay algo que hay que reprender dentro de esa iglesia. Y es que había dejado el primer amor. No lo había perdido, como dicen algunas personas. No, es que perdieron el amor. No. Simplemente lo dejaron. Hay una diferencia entre dejar y perder. Uno puede perder algo inconscientemente. ¿Cuántas cosas hemos perdido sin darnos cuenta? Pero lo que el Señor está diciendo aquí, que ellos voluntariamente habían dejado aparte el amor. ¿El amor para qué habían apartado ese amor de Cristo? Es decir, habían perdido su enfoque en lo más importante. Ellos sí, se habían puesto a trabajar todos en la misma dirección, ellos se habían puesto a predicar el Evangelio fuertemente, ellos incluso sabían discernir quiénes eran verdaderos apóstoles y quién eran falsos, es decir, quién llevaba una falsa doctrina y una verdadera doctrina. Ellos tenían muchas cosas buenas, pero lo más importante lo habían dejado a un lado. Y yo, hermanos, sinceramente quiero hablarles y abrirles el corazón, porque cuando vemos esta iglesia muchas veces nosotros nos encontramos reflejados. Recuerden, es un mensaje para todas las iglesias, no solo para la iglesia de Éfeso, también para nosotros. Y yo me lo tomo como un mensaje individual también para mí. Cuando yo pienso en el primer amor, ¿qué es el primer amor? Pues el primer amor es esas primeras sensaciones cuando nosotros recibimos la salvación, cuando Cristo se nos mostró tal y como Él es precioso, y cuando nosotros nos enamoramos de Él, no por que nosotros tuviésemos algo que admirar de Él, sino porque Él hizo en nosotros que le admirásemos. Quiero que se entienda bien eso. Nosotros, nuestros ojos estaban enamorados del mundo, pero Él nos llamó, Él tocó nuestro corazón, Él nos abrió el entendimiento y sobre todo nos enamoró con su palabra preciosa que entró en nuestros corazones. Nos enamoramos de Él.
Sí, hermanos, yo me acuerdo de mi primer año después de recibir la salvación. Leía la Biblia constantemente en ella, me moría de ganas por hablarle a mi familia, a mis amigos, de lo que yo había conocido, de lo que yo había comprendido. Cuando iba a la iglesia, iba lleno de alegría, nosotros pues no importaba el tiempo que hubiese que ir. Y ahora, después de ya 12 años, camino de 13 de la salvación, a veces me doy cuenta que dejamos a un lado ese primer amor. ¿Para qué? Para trabajar fuertemente, para sacrificar, para discernir. Y volviendo a este pasaje, me veo yo algunas ocasiones reflejado. Las muchas ocupaciones, hermanos, lo único que hacen es distraer los afectos. Quiero repetir eso. Las muchas distracciones, los muchos trabajos hacen distraer los afectos. Y es que si nosotros nos ocupamos, nos esforzamos en desmedida, en trabajar para Cristo, podemos llegar al punto de dejar a un lado a Cristo. Eso es lo que le pasó a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Trabajaban para Cristo, se sacrificaban para Cristo, pero por un momento habían dejado a un lado el propósito, que era amar a Cristo. Y yo no quiero, hermanos, que eso nos suceda, aunque en ocasiones va a suceder. Pero si te encuentras en esa situación como los hermanos de la iglesia de Éfeso, hay que volver a las primeras obras. Dice aquí, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El dejar a un lado el primer amor es caer. Aquí dice el apóstol Juan, recuerda, con palabras de Jesucristo, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Vuelve a leer la Biblia como al principio, como cuando te enamoraste de mí, dice Cristo. Vuelve a compartir mi palabra, como cuando me conociste. Vuelve a tener ese gozo entre los hermanos, como en las primeras veces que tuvimos citas, tú y yo. Sobre todo, que vuelvas a tener ese gozo que tenías al principio, cuando leías la palabra y cuando escudriñabas las Escrituras. Hermanos, no dejemos el primer amor, no nos distraigamos, porque es necesario trabajar, es necesario esforzarse, pero sobre todo que nos enfoquemos en el autor de la obra. Porque ¿de qué serviría una iglesia que se esfuerza mucho, que trabaja mucho, pero no tiene amor? Recuerden lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Yo puedo tener toda la fe, puedo tener toda la sabiduría, puedo tener todo conocimiento, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, de nada vale. ¿De qué sirve predicar a Cristo sin el amor de Cristo? Hermanos, espero que revisen, aquellos que llevan tiempo en la iglesia, revisen su Biblia de hace tiempo. Yo revisaba mi Biblia, mi primera Biblia, subrayada por todas partes, anotada por todas partes, y ahora la veo más limpia, y eso no es una buena señal. Eso quiere decir que no amo la palabra como debería amarla, o como la amaba antes, o que tengo menos tiempo para amar a Cristo. Esforcémonos, hermanos, y si hemos caído del primer amor, volvamos a Él, porque Cristo está esperando ahí nuevamente para recordarnos lo hermoso que es estar enamorado de Él y de su palabra. Que tengan un feliz día y que la paz del Señor les acompañe y sobre todo no se olviden del amor de Cristo, que es lo fundamental. Hasta la semana que viene. Chao.